Buenos días compañeros y profesora, en este video les voy a presentar qué son los riesgos, tipos de riesgos y factores de riesgos. Las empresas, gobiernos, asociaciones, sindicatos e instituciones sanitarias tienen claro la seguridad en el trabajo, ya que es un derecho primordial de los trabajadores. Sin embargo, existen diversos riesgos laborales. Cuando se trabaja o labora en una empresa, siempre se está expuesto a un cierto nivel de riesgo. Asimismo, es imprescindible que cuidemos la manera en cómo llevamos a cabo nuestras actividades en el trabajo. Además de cuidarnos, minimizamos la presencia de un accidente laboral. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, menciona en el artículo 473, el cual define como riesgo de trabajo como los accidentes o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores con motivo del trabajo. De igual modo menciona el artículo 474 y este menciona que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o alteración funcional, ya sea inmediata o posterior, e inclusive la muerte, y que sea producida por la realización del trabajo. Cabe destacar que también quedan incluidas aquellos accidentes que se lleguen a producir en el transcurso del camino que lleve el trabajador de su casa al lugar de trabajo y viceversa. Los tipos de riesgo se clasifican en 7, los cuales son: primero tenemos los riesgos físicos, como por ejemplo el ruido, el cual genera una percepción auditiva irritante y lo recomendable es protegerse con las medidas de seguridad indicadas. Las vibraciones, las cuales se generan por maquinaria y estas vibraciones afectan tanto la columna vertebral y originan hasta dolores de cabeza. La iluminación, si no hay lámparas adecuadas y los niveles de luz no se controlan, ocasionan a los trabajadores deslumbramientos, reflejos y fatiga. La temperatura y humedad, llegan a afectar si los valores son muy altos o muy bajos. Los valores recomendados en el trabajo son de 21 grados Celsius y 50 grados Celsius de humedad. Los siguientes son los riesgos químicos. Estos riesgos laborales son producidos principalmente por procesos químicos y el medio ambiente. En ocasiones las enfermedades como las alergias o virus son productos por inhalaciones o absorciones. Los riesgos biológicos se dan por la exposición a virus, bacterias, parásitos y hongos que dan lugares a enfermedades. Los trabajadores que laboran en centros sanitarios son los más expuestos a estos. Por consiguiente, están los riesgos ergonómicos. Se refiere a las posturas inadecuadas y estos pueden causar daños físicos, por ejemplo, levantar mucho peso y estar haciendo el mismo movimiento por un tiempo prolongado. Riesgos psicosociales. Estos son ocasionados por factores como el estrés, fatiga laboral o rutina monótona. Por esto se recomienda descansos de 15 minutos como mínimo después de 6 horas laborando. También están los riesgos ambientales, y estos son los únicos que no se pueden controlar o no hay medidas específicas para evitarlos, puesto que pueden suceder catástrofes, lluvias, inundaciones, tempestades o cualquier riesgo antropogénico que sean derivados por actividades humanas. Y por último están los riesgos mecánicos. Los accidentes producidos por este tipo de riesgo están como lesiones corporales, golpes, quemaduras, cortes, etc. Por eso es recomendable dar chequeos continuos a la maquinaria con la que se trabaja. Los factores de riesgo son 5 factores principalmente, y los cuales son: conforme al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, clasifica los factores de riesgo laboral en 5 grupos o categorías, y estos son: condiciones de seguridad. Tienen en cuenta todas las condiciones materiales en el centro de trabajo, que pueden suponer factores de riesgo laboral, como la maquinaria o los equipos de trabajo, los riesgos eléctricos o de incendio, de igual manera el transporte. El segundo factor es el entorno físico del trabajo, también relacionado con el centro de trabajo. El ambiente debe cumplir unos requisitos para garantizar la seguridad de todos los empleados. La temperatura, la humedad, el ruido o la iluminación
son considerados factores de riesgo laboral. El tercer factor son los contaminantes químicos o biológicos. Hay agentes que resultan peligrosos tras unos minutos de exposición o como consecuencia de una mala manipulación. Es el caso de polvos, gases, nubes tóxicas o virus, ya sean bacterias o hongos. El cuarto factor es la carga de trabajo. Se entiende como carga de trabajo al conjunto de requerimientos físicos y o intelectuales que el empleado debe desarrollar a lo largo de la jornada laboral. Y el último factor es la organización de trabajo. La forma en la que se estructura la empresa y la actividad laboral también constituye una amenaza para la salud de los trabajadores. Esto se refiere a los turnos, el ritmo de trabajo e incluso la comunicación y la relación dentro de la organización. Son algunos de los factores de riesgo laboral más comunes. Además de reducir la productividad y el interés de la plantilla, a nivel personal puede generar depresión, insomnio, fatiga y dolor de cabeza. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.